poquito el canto mientras usted. Sí. Estamos listos. Sí. Trascendió en el mundo. Nelson Mandela trascendió en Sudáfrica. Mahatma Gandhi trascendió en la India. Martin Luther King trascendió en Estados Unidos de América. Martín Lutero trascendió en Europa. Y hay otros líderes que han trascendido en la historia. ¿Alguien ha trascendido en ti? ¿En quién estás trascendiendo hoy? ¿Quieres trascender en otros? No te vayas. Escucha esta programación y déjanos trascender en ti. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme. Se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve. Listos. Buenos días, mundo. Buenos días, América. Buenos días, México. Buenos días, Coahuila. Buenos días, Ciudad Acuña. Buenos días, Iglesia de Cristo. Soy Nietzsche Tobar Campos saludándote desde Proyecto Radio 96.7 de FM. Dios te bendiga. Dios bendiga a los que ya están conectados también, escuchándonos y están desde sus hogares, desde sus trabajos, sus oficinas y en cualquier lugar de su ciudad. Dios les bendiga y Dios bendiga también a todos los que nos están escuchando en sus radios. Dios bendiga a nuestra hermana Ofelia, nuestra hermana Siria, nuestra hermana Amalia. Dios les bendiga. Dios bendiga. Aquí está conectado Emanuel Torres. Dios bendiga, hermano Pedro. Dios les bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Estamos también transmitiendo en vivo desde nuestra página Trascender Inspirando a Otros. Este es tu programa y queremos dejar huella en ti, dejar información que te bendiga, información que sea de bendición para ti y para tus amigos. Y bueno, pues cada episodio que impartimos semana tras semana, lo que estamos haciendo y tenemos como propósito es edificar tu vida, es trascender en ti, en los que amas, trascender en tus amigos. Y por ello, hoy veremos el siguiente tema: ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Y ahora bien, ¿qué es la voz? Entramos de lleno con esto. ¿Qué es la voz? Es un sonido articulado que tiene un lenguaje específico. Incluso el diccionario Larousse lo define como sonido emitido por el ser humano al hablar. Y bueno, pues quiero entrar cantando este himno conocido por algunos de ustedes. Dios les bendiga. Puedo oír la voz de Cristo, tiernamente está llamando. Puedo oír el llamamiento, trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes. Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Puedo oír la voz de Cristo, tiernamente está llamando. Puedo oír el llamamiento, trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes. Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes. Salvador,
nosotros podemos hacer de este canto una oración, una petición para nuestro Dios. Ahora bien, hay una frase en hebreo, bueno, unas palabras, y son bat kol, que significa una voz divina que revela la voluntad, elección o juicio de Dios al hombre. Pero también Dios kol en hebreo significa voz de Dios o trueno o relámpago. Existen muchos sonidos para que nosotros los percibamos en nuestro nacimiento, y actualmente nosotros en nuestro día a día tendemos a escuchar sonidos, tendemos a escuchar voces también cuando interactuamos con las personas, pero los sonidos, los primeros sonidos que nosotros escuchamos al nacer fue, por ejemplo, el ruido, el alboroto, quizá en el hospital. La voz que escuchamos por primera vez pues fue la voz de mamá o de papá, ¿verdad? Entonces usted puede recordar esas voces que se le empezaron a hacer conocidas y muy familiares. Entonces usted va identificando, luego poco a poco va escuchando sonidos de la lluvia, de un río corriendo, de los perritos al ladrar, los gatos, las aves al cantar, al silbar, y usted va identificando sonidos desde su etapa temprana. De hecho, hay 3 tipos de aprendizaje. Los seres humanos aprendemos palpando, tocando algo, identificando, haciendo algo, ¿verdad? Un ejemplo, y vámonos con el ejemplo de las mujeres que hacen tortillas de harina. Acá en el norte de México pues se procura mucho y a todos nos gusta, ¿verdad que sí, hermana Carmen? Amén. Amén. Sí, claro. Entonces, hay mujeres, lo vamos a decir así en específico, hay mujeres que aprenden a hacer la receta de las tortillas de harina. Si tienen la masa, todo, si se le va explicando, a ver, toma la porción de tal, de la harina, ahora del Rexal, tanto de sal, tantas cucharaditas de manteca, y haciendo lo saben o lo aprenden a hacer. Hay otras personas que aprenden escuchando, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Hay personas que dicen, a ver, nada más dime cuánto de esto, cuánto de aquello, cuánta cantidad de harina, y solamente al escuchar aprenden la receta. Y hay otras personas que nada más viendo, no hablan, no preguntan, solamente están observando y están viendo a la persona, a la hermana que está haciendo las tortillas de harina, cómo las prepara, cuánto le echó. Y entonces esas personas tienen un aprendizaje visual. Entonces, las personas tenemos aprendizaje visual o auditivo o aprendizaje kinestésico. Y aquí pues vamos aprendiendo, aquí en Trascender Inspirando a Otros estamos aprendiendo un poquito de todo. Entonces, nosotros como seres humanos, nuestro oído se va despertando desde muy temprano. Los que son músicos no me dejarán mentir, porque van escuchando y entonces identifican. ¿Amén? Van identificando sonidos. A ver, esto se escucha como el silbido de un ave. A ver, esto se escucha como que es una persona la que está imitando, la que está chiflando. Identifica cuando es el rumbido de un carro. Y eso sí, hay, por ejemplo, también algunos mecánicos que dentro de su oficio, ellos encienden la camioneta porque le dice una persona, le llega el cliente y le dice, algo está fallando en mi carro, solamente se le escucha este sonido, pero yo no identifico qué es. Y el mecánico le puede decir, permítame la llave, voy a encender la camioneta o el carro, y cuando lo escucha, que toda la maquinaria se enciende, identifica y dice, ah, es esto, trae una falla en la transmisión, o trae una falla en el motor, ay, Dios mío. Entonces ellos empiezan a identificar y te dicen de acuerdo a lo que están escuchando. Los médicos también te escuchan cuando vas a consultar
y ellos tienen que utilizar un aparato llamado estetoscopio, con el cual van registrando en nuestra caja torácica, es decir, en nuestros pulmones, nuestro sistema respiratorio, van moviendo este aparatito del estetoscopio y te dicen, tome aire y respire profundo, ¿verdad? Y comienzan a escuchar tus pulmones y ellos identifican si hay algo allí que te esté molestando solamente o algo en lo que se deba poner atención. Entonces, nosotros en todo nuestro tiempo que Dios nos ha permitido estar con vida, vamos aprendiendo nuevos sonidos. Pocas veces nos llegamos a imaginar que fuéramos a escuchar el sonido de una computadora al encenderse, el prenderse de un mini split, el escuchar cómo se enciende un celular. También tiene el sonido de inicio, ¿verdad? Cuando usted apaga completamente el teléfono, cuando lo enciende después de que lo cargó, se escucha un cierto sonido. Entonces vamos identificando diferentes sonidos a lo largo de nuestra vida, pero también es importante identificar la voz de Dios. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Entonces, ¿qué es escuchar? Ya dijimos lo que es la voz, pero ¿qué es escuchar? Escuchar es aplicar el oído para oír, para prestar atención a lo que se oye. También escuchar significa atender a algo. Y bueno, pues de esta forma también quiero que preste atención a esta alabanza, a este canto. Saludamos a todos los que se han estado conectando. Amén. Nuestra hermana Noelia, nuestro hermano Paul García. Dios bendiga sus vidas, sus ministerios. Nuestro hermano Carlos también, Dios le bendiga. Escuchamos este canto. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, o caería rendido ante ti.
Amén. Bueno, pues seguimos con estos hermosos cantos que nos recuerdan que diariamente necesitamos escuchar a Dios y que es necesario disponer nuestro corazón para escuchar la voz de Dios. Y bueno, pues si estabas pasando aquí accidentalmente, casualmente, pero bueno, sabemos que es propósito y plan de Dios, aquí en la transmisión o en tu radio, te invitamos a quedarte con nosotros. Saludamos también a Alejandra García, Dios le bendiga. Saludamos a todos los que están escuchándonos a través de su radio, hermana Lupita, también Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia. Ahora bien, Dalai Lama dijo, cuando hablas solo repites lo que ya sabes, pero cuando escuchas, quizá aprendas algo nuevo. Plutarco dijo, para saber hablar es preciso saber escuchar. Y bueno, pues estas reflexiones traen más conocimiento a nuestras vidas y nos enseña que debemos hacer una pausa para escuchar, y cuando sea momento para hablar necesitamos pensar y después hablar, pero cuando se trata de escuchar, ahí entonces hay que pedirle a Dios su ayuda y que nos enseñe a estar dispuestos a escuchar siempre su voz. Y ¿sabe usted que cuando nosotros hablamos, Dios nos escucha, pero también cuando hablamos directamente con Él, Dios nos escucha? A veces se pregunta usted, ¿me escucha realmente Dios cuando oro? Por supuesto, Dios oye las oraciones, las escucha atentamente y nos contesta. Recuerda que anteriormente en otras transmisiones, otros episodios decíamos, Dios nos escucha y nos responde. Su respuesta puede ser sí. Su respuesta puede decir no. Y su respuesta puede ser espera, todavía no. Aún no es el tiempo. Amén. Pero también Salmos 17:6 nos recuerda. Y la palabra de Dios dice, oh Dios, a ti dirijo mi oración, porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. Y es cierto, Dios nos va a responder. Solamente las respuestas, nosotros no somos los que las mandamos ni las gobernamos. Por supuesto que no. Dios en su gran misericordia, en su soberana voluntad, es el que nos dice su respuesta. Amén. Saludamos hasta Monterrey, Nuevo León, nuestra hermana Alejandra García y su familia. Dios le bendiga. Y bueno, quédese con nosotros, dejándonos trascender en usted y en su familia. Ahora bien, nosotros podemos escuchar infinidad de consejos, o hay otras personas que dicen, no necesito el consejo de nadie, no necesito escuchar a nadie. Hay otros que incluso aunque no pidan un consejo, son bienaventurados, son bendecidos cuando hay personas que se les acercan, y más porque se les acercan esas personas que tienen sabiduría de Dios y les dicen, déjame comentarte algo, Nietzsche, quiero comentarte algo, quiero aconsejarte. Y es muy bonito, somos afortunados, somos bendecidos cuando esas personas se acercan a nosotros y nos dicen, quiero darte este consejo, porque es para nuestro bien. Y pocas veces nosotros podemos apartar el tiempo para escuchar a las personas. Hay personas que son un poquito más, o somos un poquito más metódicas, y decimos, ¿qué día tienes disponible para poder escucharme? Hay algo que quiero comentarte. Podríamos vernos en tal lugar, podríamos tomarnos un café, un té, una tacita de té. Y hay otros, pues, que son más prácticos y dicen, si me permite 5 minutos. Ah, claro, hermano, claro, hermana. O claro, pastor, claro, maestro. Y entonces comienzan a darte un consejo o tips muy, muy rápidos, muy básicos,
muy prácticos, pero que son fundamentos para que nosotros estemos bien cimentados en Dios, en lo que hacemos. Hay personas que llevan experiencia, un ejemplo, como ingenieros, como médicos, y aconsejan a personas que también estudiaron lo mismo, a médicos más jóvenes, a ingenieros más jóvenes, los albañiles, los maestros que les llamamos, aconsejan a otros más jóvenes porque les necesitan dar bases para que puedan hacer y seguir una línea de trabajo lo más eficiente posible. Entonces, muchas veces los padres buscan a sus hijos y les dicen: quiero darte un consejo, ¿puedes escucharme por un momento? Pero ¿qué pasa cuando hay hijos que no quieren o no queremos o no quieren, ¿verdad?, dar ese espacio para que los padres puedan aconsejar? Entonces, como Iglesia de Cristo, somos ya hijos de Dios por su gracia, por su misericordia. Él nos llamó, ¿verdad? Él nos habló de muchas formas, que es lo que a veces decimos, que Dios me habló a través de una enfermedad, Dios me habló a través de un problema que hubo en casa, Dios me habló y todo pasó con un desastre natural, y Dios me llamó y me dijo: ya es el tiempo, tienes que prepararte para mí, o tienes que dedicarte a mi obra, a predicar mi palabra. Y muchas veces Dios nos habla de estas formas, y es a lo que yo quiero llevarles, que comprendamos que Dios nos habla en distintas formas. Y tomando esta pregunta del tema, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo podemos escuchar mejor a Dios? Bueno, número 1, acude a Dios con frecuencia y espera expectante. Dios siempre responde. Amén. Saludamos, Dios le bendiga a nuestro hermano José Luis Santiago. Dios siempre responde. Nosotros tenemos que esperar con paciencia. Amén. El Salmo 5:3 nos lo dice. Y muchas personas en su diario vivir, la mayoría quiere escuchar un consejo. Algunos porque lo quieren seguir, otros porque quieren escuchar opiniones y después decidir lo que a ellos pues les parezca, ¿verdad? Lo que a ellos les parezca mejor. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Lo dice Salmo 5, versículo 3. El escuchar a Dios, el querer escuchar su voz, necesita que nosotros le dediquemos tiempo cada día, cada mañana, y estemos buscando su presencia, estemos buscando su rostro, como lo decimos. ¿Por qué razón? Porque necesitamos que en la mañana Dios nos guíe, Dios nos diga: haz esto, haz aquello, no hagas esto, detente, aún no. Y es difícil que nosotros lo comprendamos. Pero también a veces, aunque resulte un poquito difícil y nos cueste el tomar tiempo y decir todos los días a las 5 de la mañana, o todos los días a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, etc. Pero es darle a Dios lo primero de nuestro día para que Él nos guíe. Sí es sacrificio, pero también hay una bendición tan grande y es una recompensa tan hermosa que nosotros conozcamos, que nosotros identifiquemos, que mientras más cerca estemos de Dios, mientras más le busquemos diariamente, se nos va a hacer bien conocida la voz de Dios, y poderle identificar y poderle escuchar y estar al pendiente de lo que Dios quiere hablar a nosotros. Amén. Ahora bien, busca momentos para estar en silencio y meditar, porque así escucharás la voz de Dios cuando Él te hable. Y es cierto,
por naturaleza queremos hablar y que nos escuchen, pero no siempre estamos dispuestos a escuchar. Y disculpe que hable esto, pero la verdad que es necesario también hacer una pausa, detenernos para poder escuchar la voz de nuestro Dios. Dice Salmos 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos. Es decir, apartando nuestro tiempo para orar, ya exaltamos a Dios. En la oración tenemos que tomar un tiempo, un espacio para primero adorar a Dios, decirle gracias y le podemos decir una lista de tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Pero también después de eso es seguirle alabando, adorando su nombre. Luego viene el tiempo de pedirle perdón a nuestro Dios por lo que hayamos hecho durante el día anterior, en la semana. Y luego también hay que tomar el tiempo para que nosotros le pidamos cobertura, protección para nuestra vida con su sangre preciosa. ¿Amén? Dios, cúbreme con la sangre de Cristo desde mi cabeza hasta mis pies, ¿verdad? En ese tiempo de oración. Te pido que mi familia sea cubierta con la sangre de Cristo desde el pequeño hasta el mayor o desde el mayor hasta el pequeño. Amén. Dios bendiga, Pastor David Salas. Dios, cúbreme con la sangre de Cristo. Envía ángeles guerreros tuyos a proteger mi vida, mi casa, mi familia, todos los que yo conozco, mis parientes, la iglesia. Y empieza usted a pedir protección, ¿verdad? Y a interceder por los demás. Al final usted ora por sí mismo, pero también tiene que apartar un tiempo y en su espíritu usted lo va a sentir. Si Dios ya está trayendo consuelo a su vida, si Dios a través de su Espíritu Santo, de su presencia, está trayendo alegría, gozo a su vida, y usted está sintiendo solamente la presencia de Dios y siente que ya no puede continuar y que solamente está y necesita hablar en lenguas, adorar a Dios, usted está en toda la libertad de llorar delante de la presencia de Dios, porque me ha pasado. Usted desbórdese delante de la presencia de Dios y ahí solamente en silencio, es decir, no diciendo ninguna palabra en absoluto, pero solamente llorando y está sintiendo la presencia de Dios, está sintiendo cómo Dios está trayendo una respuesta a usted. Quizá en el momento no esté escuchando literalmente las palabras, la voz de Dios, pero sí en su interior está sintiendo cómo cadenas se están rompiendo, cómo el peso que traía usted sobre su espalda se está yendo, se está cayendo, gloria a Cristo. Entonces, sucede que hay una libertad, una liberación en su interior de todas esas cargas, pero también usted está escuchando en su interior y dice, Dios, creo que estás haciendo algo, ya me estás respondiendo, Dios mío. Y bueno, otra forma para que nosotros escuchemos mejor la voz de Dios, otro paso, vamos a decirlo así, es prestar atención a las muchas maneras en las que Dios habla. No pierdas la oportunidad de recibir una lección del gran maestro. Es decir, cuanto más escuches a Dios, entonces más oirás de Él. Y esto lo vemos, por ejemplo, también en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 18. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces, es necesario escuchar, es necesario prestar atención a la voz de nuestro Dios. Y puedes preguntarte, Nietzsche, pero ¿cómo Dios puede hablarnos? ¿Cómo Dios me puede hablar a mí? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Mire,
para empezar, Dios es Señor, es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Entonces, cuando escuchamos la voz de Dios, Él nos va a hablar, fíjense, a través de su palabra. Y nos lo dice en Salmos 119, versículo 105. Amén. Es una forma en que Dios nos va a hablar siempre. Siempre, siempre, siempre. Decimos, ¿cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere para mí? Ah, bueno, pues lámpara es a mis pies tu palabra, Dios, y lumbrera a mi camino. ¿Sabe algo? Antiguamente, pues, no se contaba con luz eléctrica, mucho menos con el flash del teléfono para alumbrar. No había linternas, no había postes de luz, no estaba la Comisión Federal, como aquí en México. No había luz. Entonces, la gente acudía a sus velas, sus lámparas, a las cuales les echaba aceite de olivo. Ya anteriormente, pues, bueno, yo alcancé a tener, o a ver que mis padres, mejor dicho, tenían lámparas que se les encendía su fuego a través del petróleo. Me tocó ver algunas de esas lámparas. Entonces, en el tiempo antiguo, la gente tenía que contar con muchas lámparas, algunos otros les llamaban candeleros, y estaban en sus hogares. Entonces, los judíos debían contar con esas lámparas y observar por dónde iban. Entonces, si alguno tenía que salir para recibir a alguien, algún visitante, algún caminante, tenía que quitar de esas lámparas porque estaban juntas, ¿verdad? Tenían que conservarse juntas. Entonces quitaba una lámpara y se la llevaba, la otra parte se quedaba ahí en casa. Entonces tenía que ir llevando esa lumbrera, esa lámpara ahí cerquita de sus pies para que pudieran observar, porque en las casas, aunque se hubiese desmontado, aunque estuvieran en comunidad o ciudades, tenían que ir observando para que no hubiera animales, bichos o insectos venenosos que les pudieran dañar. Entonces ellos tenían que ir observando que no hubiera alguna piedra que les hiciera tropezar o caerse. Entonces, por bienestar de ellos, ellos tenían que llevar lámparas que fueran guiándoles. Entonces, de esa forma es el ejemplo que se le da, o la comparación que se le da a nuestra Biblia, que es la voz que Dios nos ha dejado. Todo lo que usted quiera saber, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, la cual es bendita, y nosotros somos tan bendecidos por tenerla. Fíjese usted que mucha gente pagó el precio. Hubo hombres que fueron muertos en hogueras, es decir, pusieron, vamos a decirlo así, holocaustos, colocaron leña. Había gente demasiado mala y con propósitos demoníacos, creyendo que iban a poder destruir la Biblia, y persiguieron a muchos cristianos que estaban defendiendo la Biblia, o que la imprimieron, que hicieron copias, que guardaron rollos. Pagaron el precio para que usted y yo hoy tengamos la palabra de nuestro Dios en nuestras manos. Entonces somos tan bendecidos por aquellas personas que dieron sus vidas para defender la palabra de Dios. Claro que Dios es poderoso y que Dios no necesita que se le defienda, pero cuando el ser humano está puesto en los propósitos de Dios, Dios no olvida su vida, a su familia, a su descendencia. Dios sigue fiel a sus vidas, y Dios es tan glorificado a través de las personas que hacen o hacemos un sacrificio por nuestro Dios. Entonces, hubo siervos de Dios que renunciaron a sus intereses personales, que renunciaron a sus sueños, algunos a sus trabajos, para dar lo mejor y estudiar la palabra, repartir Biblias en muchos lugares, traducir la Biblia en tantos idiomas. Entonces, hoy
Es una bendición que usted y yo tengamos la Biblia. Por favor, no deje de leerla. Si usted no cuenta con Biblia, también hay personas a las que usted puede acercarse y pedirnos una Biblia, pedir un Nuevo Testamento. Y aún si usted dice, tengo la Biblia aquí en el celular, o cómo la puedo encontrar aquí en el celular, también hay formas que usted puede buscar algunas aplicaciones donde usted necesita tener su Biblia a la mano y puede escucharla en audio o puede estar leyendo la Biblia también en físico. Puede leerla ahí en su celular, pero por favor no deje de estudiar la palabra de Dios, porque es a través de cómo Dios también nos habla a nosotros. Otro ejemplo en cómo y otra forma en cómo Dios nos puede hablar o cómo podemos escuchar mejor la voz de nuestro Dios. Dios habla con voz audible. ¿Se acuerda de Moisés? Ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 4. Dios le habló a Moisés. Es cierto que llamó y captó la atención de Moisés a través de un suceso común. ¿Por qué razón? Porque en el desierto se encontraban miles de arbustos. Y en el desierto usted sabe que muy pocas veces cae una lloviznita o un aguacero. Es bien raro el desierto, por eso se llama así, que no hay nada de vegetación. Hay esos cactus, esas zarzas. Entonces, lo común era que tan fuerte estaba el calor y los rayos eran incandescentes, los rayos del sol, que muchas veces provocaban que los arbustos en un 2x3 ¡fum!, se encendían en llamas debido a todo el calor. Entonces era un poco de lumbre, vamos a decirlo así, que se encendía, pero luego ya se consumía todo, las ramitas, las hojas, todo se quemó, todo se hizo cenizas y ya se terminó el fuego. Mientras Moisés estaba en el rebaño de su suegro llamado Jetro, él estaba cuidando estos rebaños de ovejas y él observa que entonces ya había pasado tiempo de que se había encendido una zarza y comenzó a ver que pasaba el tiempo, a sentir que ya había pasado mucho tiempo y no se estaba consumiendo aquella zarza. Entonces, ¿se acuerda usted qué dice el canto? Y está parafraseando esa alabanza. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía, quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Allá en el monte Oreb la zarza ardía, allá en el monte Oreb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía, quería saber. Entonces, hasta que Moisés logra poner toda su atención en aquella zarza que no se apagaba, entonces él continuó y continuó y continuó hasta que se acercó y allí entonces fue donde Dios le habla. Entonces la primera instrucción es: desata tus sandalias, quítate tus sandalias, descálzate, porque este lugar ya es santo, por cuanto mi presencia está aquí. Entonces es hermoso ver todas estas historias. Y no solamente Moisés escuchó en voz audible a Dios. ¿Se acuerda que también en el primer libro de Samuel, capítulo 3, ahí todo eso nosotros podemos escuchar cuando Dios le habla a Samuel? Y por cuanto Samuel no había escuchado jamás la voz de Dios, él no sabía identificar, pero él acude al sacerdote Elí. Y ahí es donde Elí le explica: bueno, ya es la tercera vez que te levantas y yo no te he llamado, Samuel. Pero, mira, vas a regresar a tu cama y si vuelves a escuchar a Dios, entonces le vas a decir: heme aquí que tu siervo oye.
Y fue algo muy hermoso, amén, que Dios hizo en la vida de Samuel. Y entonces Samuel, a partir de ese entonces, pudo comprender cómo hay un diálogo entre Dios y la humanidad, cómo hay un diálogo entre el Padre, el Creador, y ha intervenido en nuestra vida para rescatarnos. Es algo hermoso que nosotros jamás hubiésemos imaginado. Usted y yo hemos escuchado muchísimas historias, fábulas, cuentos, donde la gente ha inventado que hay otras deidades, lo digo entre comillas, que ha habido otros dioses que quieren interactuar con la gente, con la humanidad. Pero bueno, pues estos son fábulas, pero el único Dios creador es Jehová de los ejércitos, el que ha entablado una conversación con su pueblo, amén, y el que nos hace unirnos aún estando en diferentes lugares. Dios nos habla, amén. Saludamos Visión Huasteca, Dios bendiga sus vidas hasta la Huasteca Potosina, Dios les bendiga. Un gusto que estén aquí con nosotros. Déjenos trascender en ustedes. Entonces, la voz de Dios sigue hablando en nuestras vidas, y en algunos de nosotros ya ha hablado con voz audible, que usted puede escuchar, así como escucha a alguien que le habla por su nombre y le dice Nietzsche, le dice Eunice, o le dice a usted su nombre. De esta forma Dios también nos habla y Él se sigue revelando a nosotros. Amén. Todo esto hasta el tiempo en que nosotros estemos con Él, permanezcamos fieles buscando su presencia, buscando su voz, buscando escuchar su dirección. Porque cuando Dios envíe a su Hijo Jesús para que venga a levantar a su iglesia, entonces nosotros ahí vamos a poder ver a nuestro Dios cara a cara y a poder estar en esa fiesta, en ese banquete con Él, y poderle decir: Padre, he anhelado tanto este momento de estar en tu presencia. Vieras que estuve tan cansado en el mundo, allá en la tierra, Dios, tuve sufrimiento, tuve dolores, tuve molestias, sufrí, pero también me gocé, porque en medio de mi sufrimiento tú llegaste, Dios, justo a tiempo, enviaste a tu Hijo Jesús y me rescataste. Gracias, Dios, porque hoy puedo estar aquí, recibir tu gozo, recibir tu consuelo, recibir tu presencia que no se termina. Gracias, Dios, porque hoy he llegado delante de tu presencia y puedo decirte gracias porque me hablaste de una, de otra forma. Gracias, Dios, porque tú hiciste que más personas hablaran de ti y se acercaran a hablarme de las buenas noticias, del evangelio, de que alguien me amaba. Y es tan hermoso y tan precioso que Dios nos habla de esa forma. Otra manera en que Dios nos habla es a través de sueños. Tú y yo podemos escuchar la voz a través de sueños, como fue el caso de José, el esposo de María. ¿Se acuerda usted? Cuando él tenía tanto miedo de casarse con María, porque ella ya estaba embarazada del Espíritu Santo y ella estaba a punto de concebir a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, claro que José tenía tanto temor por el que dirían, o porque la otra gente pensara que él ya había tenido relaciones con María. Entonces él tenía un temor de que los fueran a juzgar, que hicieran algo en contra de ellos, en contra de su salud. Y el ángel de Dios aparece en sueños y a él le dice: José, no tengas temor de tomar a María por tu esposa, porque lo que ella va a concebir del Espíritu Santo es. Entonces, cuando despierta José, él entiende la voz de Dios y él toma a María por su esposa. Pero pasa el tiempo, más o menos unos 2 años, y en José ya estaba una conversación entablada de Dios para con él, porque Dios le daba instrucciones a través de los sueños. Cuando pasa este tiempo, Dios le dice a José que él
se levante y tome a María y a Jesús, que ya había nacido Jesús, que estaba pequeñito, que lo llevara para Egipto, porque Herodes estaba buscando a todos los pequeños para matarlos, y Dios estaba usando la vida de José para que él cuidara a María y cuidara a Jesús. Cuando pasa el tiempo, Dios le vuelve a hablar a José en sueños y le dice: levántate, ya es tiempo de que regreses de Egipto, sal de Egipto, porque los que procuraban matar a Jesús han muerto. Y usted sabe que cuando alguien intenta detener la obra de Dios, Dios inmediatamente actúa y defiende a sus hijos, defiende a su pueblo. Así que no tenga temor cuando escuche la voz de Dios a través de sueños, cuando usted pueda tener un sueño que le llama su atención y tiene dudas, acérquese con sus pastores, con sus líderes y dígale: me está pasando esto, este sueño que tengo no se me quita, me inquieta y lo traigo en la mente, pero necesito que alguien me ayude a despejar, a quitar todas las dudas. Entonces es algo hermoso el poder escuchar cómo Dios nos habla. También Dios, bueno, ese ejemplo lo puede ver usted en Mateo capítulo 2, pero también Dios nos habla a través de visiones. Por ejemplo, en el caso de Isaías, ¿se acuerda usted en el capítulo 6? Isaías comienza a tener esa visión donde él está en un altar precioso, un santuario, y ve cómo algunos querubines van, y decía que él los veía con 6 alas, y él hace y escribe todo esto en un rollo, escribe todo lo que estaba mirando, y él dice que escuchaba estos querubines que decían y no dejaban de decir: santo, santo, santo. Y él comienza a ver cómo uno de ellos se acerca para tocar sus labios, porque él se justificaba delante de Dios y quería poner un pretexto: Dios, lo que tú me pides, de que preguntas, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién dirá, yo voy? Y entonces Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Pero él todavía estaba dudando, porque decía: pues yo por años he sido inmundo de labios, es decir, he maldecido, he hablado mal, y ¿cómo vas a usar mi boca, Dios, para yo hablar bendición a tu pueblo o darles y transmitirles palabra tuya? Bueno, Dios nos santifica. Entonces, por esa razón, Dios envía a uno de esos querubines y toca la boca de Isaías a través de un carbón, ¿verdad? En unas tenazas, acerca ese carbón y hace una simulación de que quemó y consumió lo que había malo en labios de Isaías. Luego fue llamado el profeta de Dios, uno de los profetas mayores, y por muchos años Dios usó su vida y Dios le traía visiones, le mostraba todo lo que iba a acontecer con el pueblo de Dios. ¿No se goza por esto? Dios sigue hablando también hoy en día a través de visiones, solamente que todo lo que Dios sigue hablando, pues ya no está escrito y ya no se puede escribir en la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia ya está completa con esos 66 libros. Ahora solamente lo que Dios nos trae son experiencias con Él, pero son necesarias para edificarnos a nosotros mismos y edificar a otros. Muchas veces Dios nos va a decir que nosotros tenemos que instruir a más personas. Amén. Entonces Dios de esta forma nos está ayudando y nos dice: es necesario que tú le digas a esta persona lo que está pasando. Dile que va bien, o dile que se detenga en su caminar, que es necesario que regrese a mí. Entonces, de muchas formas Dios nos está hablando. Ahora también recordemos al apóstol Juan, el amado discípulo, el amigo de Jesús. Era el más pequeño de los discípulos, pero Dios lo dejó con vida muchísimo más tiempo, porque le estaba mostrando todo lo que iba a pasar en el futuro. Es cierto que muchas personas lo intentaron matar porque él tenía visiones y él hablaba y predicaba a la iglesia de Cristo. Dios manifestó su poder a través de su vida también y hacía milagros, y la gente quería detenerlo porque los romanos decían: ¿cómo nos va a quitar la gloria?
cómo va a seguir hablando de Cristo y mucha gente se está convirtiendo a Dios y se está rebelando al emperador. Y la palabra de Dios nos recuerda y nos dice cómo él tuvo que ser, le llaman exiliado, retirado a la isla de Patmos, donde él estuvo a solas con Dios, pero él podía tener todo su espacio para escuchar la voz de Dios. Y él escribe todo lo que estaba mirando. Ahí usted puede ir y mirar la carta. Es primera, segunda y tercera carta a Juan, o de Juan, perdón. Usted puede encontrar el libro de las revelaciones llamado Apocalipsis. Y también el Evangelio de Juan. Entonces todo esto nosotros podemos ver que en los propósitos del hombre, cuando quieren terminar contigo, con tu visión, o quieren estorbarte por cuanto no escucharon la voz de Dios, sino la voz de Satanás, porque muchas veces hay gente que confunde la voz de Dios con la voz de los demonios, de la voz de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero hay gente que es engañada y dice, Dios me dice esto para ti, pero usted tiene que estar presto, tienes que estar dispuesto y sensible al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? A ver, siento paz cuando la gente me está hablando esto, creo que esto no es de Dios. Usted va identificando. Por esa razón es necesario que no descuidemos la oración, que no descuidemos la lectura de la palabra de Dios, porque el enemigo querrá engañarnos de una y de mil formas, pero tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando alguien se nos acerque, hay que saber detectar cuando es algo de Dios o no. Entonces, a Juan lo intentaron detener y lo quisieron matar. Lo aventaron a un caso. Esto lo dice Josefo en sus escritos. Este hombre amaba a Dios, fue cristiano, pero solamente en sus libros él nos redacta que Juan fue aventado a una caldera, a una olla grandísima de aceite hirviendo. Lo aventaron creyendo que lo iban a matar y él resurge del aceite completamente intacto. Dios ha estado con él, Dios ha estado en su vida y Dios sigue haciéndonos saber a usted y a mí que nada ni nadie nos puede detener si Dios está con nosotros, pero es necesario aprender a escuchar su voz. Ahora bien, ¿cómo podemos escuchar mejor a Dios? Dios nos habla también, y de todos los que estemos aquí, todos los que nos están escuchando, Dios nos está hablando también a través de una sosegada voz interior, que era lo que les decía hace un momento. Cuando usted y yo estamos en oración, sentimos cómo Dios nos está respaldando. Amén. Cómo Dios nos está llenando de fe. Cómo en la oración sentimos que Dios no nos ha dicho una respuesta, una instrucción así literal, pero en nuestro interior estamos sintiendo mucha paz. Decimos, Dios, gracias por lo que estás comenzando a hacer en mí, lo que estás haciendo en mi vida, en mi familia. Y ya casi para terminar, Dios nos habló hace tanto tiempo, así como en Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que Él nos rescatara. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que cree en Jesús hay vida eterna. Entonces Dios está con nosotros y Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesús. Y eso es muchísimo que tenemos que saber y estar dispuestos a entender que Dios nos ha hablado de muchas formas, pero Él nos sigue hablando. Y si tú aún no te has reconciliado con Dios, hoy es el día, hoy es el tiempo para que clames a Él y le digas, Señor, necesito que intervengas en mi vida. Y también Dios sigue hablando a través de su Espíritu Santo. Yo me gozo por este pasaje que se encuentra en Juan 14:16. Dios no nos deja solos. Amén. Dios no nos ha dejado solos y Él, a través de Jesús,
Antes de que Jesús fuera crucificado, habló con sus discípulos y les dijo en Juan 14:6, no los voy a dejar huérfanos. Amén. No los voy a dejar huérfanos. Ahora bien, en el versículo 26, Dios nos recuerda algo tan hermoso y nos lo dice así. Jesús dijo, mas el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuán hermoso es esto, escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es hermoso y nos habla a través de su presencia, una paz. Él nos hace saber, si usted ya es bautizado con el Espíritu Santo y habla en otras lenguas, usted se va a dar cuenta cuando Dios está hablando como con ese ímpetu, como un trueno, como relámpagos, y después va a haber otras ocasiones donde le escuche solamente como un torbellino, ¡fum!, algo fulminante, un tornado, ¿lo recuerda? Un tornado así, ¡fum!, en unos segundos solamente, y usted va a decir, algo pasó en mí, siento una paz. Amén. Y también Dios nos puede hablar con un silbo apacible. Entonces, vamos a tomar este tiempo. Recordemos este tema. ¿Cómo puede escuchar la voz de Dios? Bueno, de un repaso a este episodio, a esta transmisión, y vamos a estar orando por las peticiones, por las necesidades. Padre Celestial, esta mañana, Dios, te damos gracias por la vida que tú nos has dado, Señor. Gracias por la salud, gracias porque nos has guardado y has estado con nosotros. Padre Celestial, hoy ponemos en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que se han conectado. Hoy piden la oración, Señor, por nuestro hermano Joe García. Padre bendito, te pedimos y te rogamos que seas guardando su vida, a cada uno de los ministerios que se han estado conectando, Señor. Te pedimos por el pastor Joe García, los hermanos que lo acompañan. Habrá un festival en San Ángelo, pero es con el propósito, Señor, de evangelizar, Señor. Seas guardando sus vidas, seas fortaleciéndoles, Dios, y cuidando de ellos en el traslado hasta San Ángelo, Señor. Todo lo que vaya a suceder, Señor, sea bajo tu control, Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, por cada uno de los que están enfermos, Dios. También te pedimos en especial, Señor, por mi hermana Lucila Tobar, Señor. Ella es de los que se conectan también en la transmisión. Te pedimos que seas con ella, Señor, en este tiempo, Dios. Guarda su vida, Señor. Seas con ella en esta cirugía que le están programando para hacer, Señor. Tú intervengas, tú uses las manos, Señor, de esos cirujanos, Dios, pero también te pedimos, Señor, si tú puedes operarla, Señor, sin necesidad de que pase por quirófano, Señor, esperamos en ti, esperamos en tu promesa. Invocamos tu sangre preciosa, Jesús, sobre cada uno de nosotros, de todos los que nos están escuchando, Señor, a través de 96.7 de FM, Señor, a través de esta transmisión en vivo o en repetición. Te pedimos, Señor, que seas con cada uno de ellos. Si tú aún no conoces a Cristo, repite conmigo esta oración. Jesús, reconozco que he pecado y mi pecado me aleja de ti. Limpia mi corazón, lava mi corazón de todo lo malo que he hecho. Restáurame, Jesús, hazme una nueva persona. Entra en mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador. Usa mi vida para tu gloria, Jesús. Usa mis manos, mi voz, mis pies para ir y predicar de ti, de lo que has hecho en mi vida y en mi familia. Entra en mi hogar, Jesús. Hazme y haznos personas diferentes, que te amemos. Permítenos congregarnos en algún lugar cercano para que podamos servirte y conocer, Señor, a una familia en Cristo que nos ayude en el crecimiento de la fe en ti. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, Padre, por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en el evento de mañana y guárdanos, Dios. Ayúdanos a que tengamos un día, Señor, maravilloso, un día que sea para hablar vida, Dios, a toda nuestra ciudad y a los alrededores, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Jesús.
Gracias, Espíritu Santo, te amamos. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga y saludamos a todos los que están ahí. Amén. Pedimos por Isabel García para que Dios intervenga en su salud. En el nombre de Jesús hablamos sanidad a su cuerpo de Isabel. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.